¿Qué tal? La vacunación ha sido una de las medidas de prevención que más beneficios han aportado a la humanidad y cada año se vacuna de forma segura a millones de personas en todo el mundo. Ahora, a pesar de que las vacunas son seguras, muchas veces pueden generar efectos secundarios leves debido al proceso de formación de inmunidad. Hoy, en Buena Salud, nuestro experto le brindará algunas recomendaciones útiles para aliviar estos síntomas en casa. Para ello, se explicarán cuáles son los efectos secundarios de las vacunas, así como los cuidados post-vacunación contra el SARS-CoV-2. Soy Bárbara Escalante. Iniciamos. Esto es Buena Salud. Cuidados post-vacunas. La función de una vacuna es generar inmunidad frente a una enfermedad, estimulando al organismo para que produzca anticuerpos que después actuarán como protección frente a infecciones y enfermedades. De hecho, la vacunación ha sido una de las medidas de prevención que más beneficios ha aportado a la humanidad y cada año se vacuna de forma segura a millones de personas en todo el mundo. Ahora, a pesar de que las vacunas son seguras, muchas veces pueden generar efectos secundarios leves debido al proceso de formación de inmunidad. Al igual que cualquier medicamento, las vacunas pueden generar contradicciones. La mayoría de los efectos secundarios de las vacunas son muy leves y generalmente se reducen a molestias como dolor, hinchazón o irritación en la zona de la aplicación, fiebre leve, dolor de cabeza o muscular, escalofríos, cansancio. Normalmente, los efectos secundarios de las vacunas, señales que tu cuerpo está generando inmunidad, duran solo unas horas o un par de días, desapareciendo rápidamente sin necesidad de tomar medicamentos. Si ves alguno de estos síntomas después de vacunarte, puedes incluso tomar cuidados en casa. Si en la zona se presenta enrojecimiento, hinchazón o endurecimiento, es recomendable aplicar paños de agua fría de 10 a 15 minutos, evitando hacer masajes. Es importante destacar que la mayoría de las personas no experimentan efectos secundarios graves debido a las vacunas. Al contrario, vacunarte disminuirá el riesgo de contraer enfermedades que pueden afectar gravemente tu salud. Bienvenidos a otra emisión de Buena Salud. Soy Bárbara Escalante y como ya lo vio anteriormente, el día de hoy vamos a tratar un tema que ha sido tan importante en estos últimos años y me refiero al SARS-CoV-2, pero ahora vamos a hablar específicamente sobre los cuidados post-vacunación contra el SARS-CoV-2. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué hay que hacer después de habernos aplicado la vacuna? Y para eso se encuentra con nosotros el doctor Miguel David Pérez de la Fuente, quien es médico adscrito a Servicios Médicos de la UJAT. Doctor Miguel David, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sí, lo que tenemos que ir viendo desde un principio es qué es el COVID. El COVID es la enfermedad como tal. ¿Qué es lo que implica? La enfermedad es una enfermedad que se caracteriza por un proceso inflamatorio muy exacerbado, muy grande. ¿Qué lo origina? Lo origina un virus que se llama SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. Hay muchos virus, este es de una especie que se llama coronavirus por su forma de coronitas. ¿Vale? Esta enfermedad se caracteriza porque nosotros en nuestro cuerpo tenemos algo que se llama marcadores de inflamación. Esos marcadores de inflamación se elevan. Al elevarse esos marcadores de inflamación, genera una inflamación de manera sistémica. Generalmente, o donde más se afecta, es en el pulmón. Ok, y bueno, doctor, apenas el año pasado estuvimos dando a conocer esta noticia cuando ya fue pandemia, pero el SARS-CoV-2 viene desde mucho antes, me refiero específicamente al SARS-CoV-2. Personalmente, hace unos meses estuve viendo que una agencia de comunicación de Italia
había dado a conocer esta noticia del SARS-CoV-2 desde el 2017 y apenas hasta el 2020, a finales del 2019, pues se le dio la importancia. Como tal, ya se tenía la investigación, pero no era como tal una enfermedad ya descrita, sino que se tenía la sospecha de que estaba ahí, pero todavía no se había hecho la definición. ¿Por qué? Porque ya no estaba afectando a personas, sino que estaba en los animales. Muy bien, y bueno, vamos a continuar. ¿Cómo funciona este proceso de inmunidad? O bueno, el COVID no se extermina completamente, sino se controla. ¿Es verdad, doctor? Sí, la característica de los virus es que los virus se forman o trabajan de manera diferente a las bacterias. Las bacterias se alojan en un lugar, se reproducen y provocan pus. ¿Qué hacen los virus? Los virus atacan de manera sistémica. Nosotros los médicos llamamos manera sistémica a que es desde la cabeza hasta los pies. Generalmente genera cefalea, que es dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos. Por eso esa es la diferencia entre un virus y una bacteria, el tipo de alcance que tiene. ¿Cómo inició o cuáles fueron las primeras señales de alarma del SARS-CoV-2? ¿Cómo iniciaron estas señales, el dolor de cabeza, la tos, la gripa, que la pudimos confundir con una gripe común? Efectivamente, es eso. Son los virus, al trabajar de la misma manera, atacan y hacen los síntomas muy similares. Pero nosotros tenemos lo que se llama definición operacional. La definición operacional es una lista que tenemos criterios mayores, criterios menores. Son signos como tos, dolor de cabeza, un dolor de músculos y dolor de huesos. También tenemos quienes han presentado diarreas, vómitos, también anosmia, que es cuando dejan de oler, pero el hecho de que tengan anosmia no significa de que ya es coronavirus, y tampoco el hecho de que no la tenga, pero tenga los demás, significa que no es. Que no todos han tenido esos síntomas. Algunos presentan solamente dolor de cabeza, algunos ese síntoma de la pérdida del olfato, pero no todos tienen estos síntomas, doctor. ¿A partir de qué edad empiezan estos síntomas? Porque de niños ha habido muy poca estadística, muy poca probabilidad, pero a partir de una cierta edad fue cuando fueron los más graves. Sí, el sistema inmunológico de los adultos trabaja un poco diferente al de los niños. Los niños, generalmente su sistema inmunológico no tiene una reacción tan rápida o tan grande para los virus como lo tiene el adulto. Por eso los niños no tienen ese ataque de manera sistémica. La edad que hemos visto de un año para acá, que es desde abril del año pasado, es de los 27, 28 años para arriba. En adelante. Ya empezamos a tener problemas. Son los que más presentan síntomas. ¿Qué personas son las que más han sido vulnerables ante COVID-19? Las personas mayores de 60 años han sido los principales. ¿Pero que tienen alguna enfermedad específicamente? Exactamente. No, el hecho de que tener alta la edad no significa de que es el criterio, sino que la mayoría en nuestro México somos obesos, somos hipertensos, somos diabéticos. Entonces, al tener diabetes e hipertensión, aumenta la probabilidad de tener síntomas asociados. Muy bien, y también hay un factor muy importante que lo hemos comentado durante los programas anteriores, y es la cultura del mexicano, la cultura de la prevención. ¿Hay algo que tengamos que hacer para tratar de prevenir esta enfermedad, este COVID? A pesar de que ya tenemos pacientes que ya están vacunados, todos tenemos que seguir en la misma sintonía. Todos tenemos que tener con la distancia social, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, el uso de alcohol gel, lavado de manos continuo. Todo eso tiene que seguir. ¿Por qué? Porque el hecho de estar vacunados no significa de que ya podemos hacer todo, porque a pesar de estar vacunados, podemos seguir
expidiendo el virus. Ok, hablando también de esto, a lo largo de estos últimos meses, poco a poco, por etapas, se han ido inoculando personas mayores a 60 años, de 50 a 59. El día de hoy inició la etapa de 40 a 49 años. ¿Qué es lo que tienen que hacer después, inmediatamente, después de haberse inoculado, doctor? Bien, todos tienen que tener vigilancia. Todo paciente que se vacuna se vigila por lo menos 30 minutos. ¿Por qué? Porque también tenemos reacciones adversas o reacciones que son esperadas. ¿Cuáles son? Son dolor de cabeza, dolor en la zona del piquete, dolor de huesos, de músculos. Puede haber hasta diarreas, pero son efectos que son esperados. ¿Por qué? Porque así funcionan los virus. Son parte del proceso de la inmunización. Ok, muy bien. Vamos a continuar con este tema. Primero vamos a un corte promocional y enseguida regresamos a Buena Salud. Está con nosotros el doctor Miguel David Pérez, de la Fuente, médico adscrito a Servicios Médicos de la UJAT. Regresamos. Dichos y hechos. Cuídate y protégete. Usa cubrebocas. Por ti y por todos los que quieres. Ya estamos de regreso en Buena Salud y en este día estamos tratando de un tema muy importante, que es los cuidados después de la vacunación de la COVID-19. ¿Qué tenemos que hacer en primera instancia, pero también después de habernos aplicado la primera o segunda dosis? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Y para eso está el doctor Miguel David Pérez de la Fuente, que seguimos platicando con usted, doctor. Y estábamos platicando en el bloque anterior acerca de cuáles son las primeras acciones que nosotros como pacientes podemos decir cuando nos han ya vacunado, qué tenemos que hacer en primera instancia, y que también hay muchas dudas acerca de, ¿tenemos que evitar algunos alimentos? ¿Tenemos que evitar algunas actividades? ¿Cuáles son? Sí, generalmente las actividades al aire libre, el uso de alcohol, el uso de muchas sustancias. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos suficiente información de cómo se comporta con ciertas actividades. ¿Por qué? Porque es una investigación de un año para acá. Todavía no tenemos el precedente de que si ya se investigó con esto o con el otro. Actualmente las vacunas, sabemos que los pacientes adultos de 40 para arriba no han tenido problemas, pero hasta ahorita, en este mes de mayo, todavía se sigue investigando en pacientes de 12 para abajo, de 18 para abajo. Se está investigando todavía. Por esa misma razón, muchas actividades se tienen que limitar. Aparte de que la inmunidad, a nosotros nos vacunan hoy, pero la inmunidad, para que se logre o sea efectiva, tienen que pasar de 2 a 3 semanas, dependiendo si es de una dosis o de 2 dosis. Si es de 2 dosis, nos esperamos 2 a 3 semanas para tener inmunidad, y después se pone el refuerzo, y posterior es que ya 2 semanas más para tener una inmunidad completa. Pero no significa de que no nos va a dar coronavirus, no nos va a dar COVID o SARS-CoV-2. Nos va a dar, ¿por qué? Porque vamos a tener la gente cerca de nosotros y nos vamos a contagiar. ¿Cuál es la diferencia de un paciente vacunado a uno no vacunado? El paciente vacunado, ¿qué le va a pasar? Le va a dar dolor de cabeza, le va a dar una gripa, como cualquier otra gripa que ya tenemos, le va a dar dolor de hueso, dolor de músculo, fiebre, y ya. En la mayoría de los casos van a haber pacientes que sí van a tener más problemas o pueden llegar hasta una UCI, pero es un porcentaje muy reducido. A un paciente que no está vacunado. Un paciente no vacunado, muy probablemente, dependiendo de su actividad física, de su peso, si es diabético, hipertenso, todas las comorbilidades que ya sabemos, puede que hasta acabe en una terapia intensiva. La diferencia entre vacunado y no vacunado se llama terapia intensiva, unidad de cuidados intensivos, estar intubados. Ok, eso reduce totalmente entonces. Doctor, también algo que usted acaba de comentar es que las vacunas pues realmente se hicieron de un año
desde hace un año aproximadamente, algunas tienen un poquito menos, un poquito más, pero entonces, ¿cuánto tiempo tarda primero una vacuna en desarrollarse? Porque tienen diferentes etapas. He sabido que algunas vacunas tienen 5 años de investigación, aparte la experimentación. ¿Cuál es esa temporalidad que ha hecho diferente o que ha hecho que las empresas farmacéuticas se enfoquen totalmente y que se pueda desarrollar en tan poco tiempo, cuando han habido 10 años de diferencia en desarrollarse alguna otra vacuna? La tecnología que tenemos actualmente, la de AstraZeneca. Y la necesidad Moderna, también, supongo. Exactamente. Tenemos la necesidad de que se fuera rápido. ¿Por qué? Porque pues, se paralizó el mundo, ¿no? Pero ya teníamos la tecnología para lograrlo. ¿Qué pasó con ciertas vacunas? Cuando una vacuna se va a crear, hay ciertos dilemas éticos que se tienen que estudiar a fondo. Ok, ¿cuáles son esos? No podemos exponer a una persona a una investigación si no sabemos el efecto en otras cosas. Entonces hay partes que se aceleraron los procesos burocráticos para así lograr la investigación en humanos más rápido. No fue tanto porque no tuviéramos la capacidad o porque ya lo tiramos al y se va, no. Sino que fueron los procesos burocráticos los que se redujeron para que así se fuera haciendo más rápida la investigación. Porque tenemos Pfizer, tenemos Biotech, tenemos Sputnik, CanSino, AstraZeneca, Coronavac. Hay muchas vacunas que ya se están aplicando y otras que se siguen desarrollando, pero con el fin de ser mejores. Y que si bien no están todas en México, muchas se están aplicando aquí. Pero mi pregunta es, ¿cuál es el nivel de efectividad que tiene cada vacuna? ¿O a partir de cuándo podemos decir, esta es totalmente efectiva, esta no tanto? Ok, una vacuna para que sea aceptada tiene que tener arriba del 65% de efectividad. No significa que de cada 100 personas a 65 van a ser las que van a tener inmunidad, no. Significa de que el porcentaje es un cálculo epidemiológico en base a porcentajes y población por cada 100.000 habitantes, pero en sí no es que sea más o menos, sino el simple hecho es de que la mayoría de la población va a tener la inmunidad. Sí, porque si usted me dice 65% a comparación de algunas otras que tienen el 92, 95%, pues simplemente por las cantidades, yo sin saber me voy por la del 95%. No le doy tanta confianza a la otra, pero ¿no tiene nada que ver eso? En sí no tiene mucha importancia o mucha relevancia. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que se necesita por la cantidad que se va a vacunar. Obviamente, mientras más porcentaje tengamos, pues es mejor. Entonces, sí es válido y a la vez no es tan importante. Ok, ¿y cuáles son esos, hay algunas predisposiciones o cómo debo de estar yo antes de aplicarme la vacuna? Antes de aplicar vacuna es primero no tener ningún síntoma, no tener ningún tipo de síntoma, no tener fiebre, no haber tenido ningún tipo de resfriado, no haber tenido diarrea, vómito, náuseas, estar en un estado aceptable de salud en el momento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque han habido personas que antes de vacunarse tuvieron el resfriado, pensaron que era una gripa normal, se vacuna y se aumenta la respuesta inmunológica. Okay. Porque, ¿qué son las vacunas? Las vacunas tenemos 3 tipos. Una que son virus atenuados. ¿Qué significa eso? Que son virus que están dormidos, que no tienen virulencia o capacidad de replicación. Tenemos otra que es una proteína o una parte del virus, que es la que nuestras células reconocen. Y tenemos otra que es parte del material genético del virus, no el virus como tal. Entonces tenemos esos 3 tipos que son los más fuertes que tenemos en las vacunas. Entonces, dependiendo del virus, nosotros tenemos una memoria de eso. Si ya tenemos el virus, es como aumentar la capacidad del virus nuevo que sí entró a replicarse dentro de nuestro cuerpo y aumentar las complicaciones.
En Europa hace algunas semanas se dio a conocer que una de las farmacéuticas fue pues denegada para las personas o para las mujeres embarazadas. En México se puede aplicar a embarazadas. ¿Cuál es la farmacéutica, cuál es la vacuna, mejor dicho, que se puede aplicar a embarazadas? Y tengo otra pregunta, pero ok. Ok, en esa parte hasta ahorita se está investigando todavía, pero si es embarazada, por el hecho de ser un humano, pues no hay tanto problema. Se puede vacunar, pero pues tienen que aceptarlo la persona. Por lo mismo, porque no tenemos tanta información, pero solamente son investigaciones que ya se tienen porque ser un humano. Pero no tenemos como tal el antecedente previo. Por lo mismo entramos en los dilemas bioéticos. ¿Por qué? Porque no solamente se arriesga a la madre, sino que también se arriesga al producto. Y es que muchas gracias a la señora Margarita Prieto, que se comunica desde la colonia Casablanca, y ella pregunta acerca de este riesgo. Ella se quiere embarazar, pero no sabe si vacunarse, si no vacunarse. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero es vacunarse. ¿Por qué? Porque antes de embarazarse, ella ya va a tener la memoria, ya va a tener la inmunidad. Eso podría ayudar a su producto más adelante a que él ya venga con esa información, porque es lo que ella le pasa. Ella le va a pasar al pequeño, le va a pasar defensas, le va a pasar información de cómo defenderse de este virus nuevo. Ok, también no se sabe si podría afectar al embarazo. Como tal, no se ha visto, pero todas las investigaciones no pueden decir que es o no es, solamente podemos esperar lo mejor. Ok, entonces la recomendación es que vacunarse siempre. Se vacunen totalmente, ok. Vamos a un corte promocional y enseguida regresamos con más de este tema, los cuidados post vacunación de la COVID-19. Está usted viendo Buena Salud, soy Bárbara Escalante, regresamos. Noticias del mundo de la medicina. Tras sobrevivir a la COVID-19, algunos pacientes experimentan dolor, entumecimiento o debilidad en manos, pies, brazos o piernas. Si bien se conocen algunas de las causas detrás de estos síntomas de lesiones en los nervios, como la inflamación atribuible a la respuesta del sistema inmunitario o la aparición de hematomas debido al uso de anticoagulantes para tratar la enfermedad, los médicos no saben qué hacer al respecto. Los autores de una nueva revisión publicada en Radiology proponen un buen primer paso: obtener ecografías de alta resolución o neurografías por resonancia magnética. Aunque los nervios lesionados de un sitio pueden desencadenar molestias en otro lado, estas técnicas de diagnóstico por imagen permiten identificar el lugar exacto y naturaleza de la lesión. Con base a los hallazgos de los estudios, el tratamiento adecuado podría ser los analgésicos, la terapia física, la inmunoterapia o una cirugía. De regreso a Buena Salud, y estamos tocando este tema de los cuidados después de habernos vacunado contra la COVID-19. ¿Usted ya se vacunó? Espero que ya lo haya hecho, y para conocer un poco más sobre las reacciones y lo que debemos de hacer, está con nosotros el doctor Miguel David Pérez de la Fuente, médico adscrito a Servicios Médicos de la UJAT. Doctor, seguimos con esta plática acerca de la vacunación. A ver, me acabo de vacunar. ¿Y cuáles son estos efectos esperados que a veces podemos utilizar algún medicamento para quitar el dolor, pero a veces nos tenemos que aguantar? ¿Cuáles son? Generalmente es dolor de cabeza, dolor en la zona de la aplicación. En el brazo sería, ¿no? Fiebre, escorrimiento nasal, ojos llorosos, síntomas de un resfriado común. Dolor en los huesos, dolor en los músculos. Eso es, ¿por qué? Porque es la misma expresión de cualquier virus. También son los efectos que se pueden esperar. Que la ventaja es que son tratables. En ciertas vacunas
no se pueden aplicar medicamentos como fue la de CanSino, que al principio pues la indicación era no dar Ningún tratamiento. medicamento, que por cierto, esta CanSino fue la que nosotros como personal administrativo, como gente que está en este sector educativo, se tuvo que aplicar o nos tuvimos que aplicar. Exactamente. A ellos sí, pues tenían fiebre, ¿qué hacíamos? Medios físicos. ¿Qué son medios físicos? Es baños con agua fresca, no agua fría ni tampoco agua caliente. Agua fresca nada más, baños constantes, ¿para qué? Para intentar refrescar nuestro cuerpo. Paños fríos o de agua fría en la cabeza, en los pies, en las axilas, que son como que lo que podríamos decir los termorreguladores del cuerpo. Dolores de cabeza que en algunas ocasiones no eran tan grandes, pero pues estaba la molestia. Claro. ¿Y se puede hacer algo con los dolores de cabeza? En el caso de las personas a las que sí les aplican otro tipo de vacuna que no es la CanSino, que hasta ese momento cuando se las aplicaron teníamos la indicación de no dar medicamentos, pero a toda la demás población a la que se le puso otro tipo de vacuna, que es a la que sí le podemos dar tratamiento sintomático, es paracetamol. El paracetamol es un medicamento demasiado noble. Okay. ¿Por qué? Porque sirve para tres cosas. Sirve para la fiebre, sirve para el dolor y sirve para la inflamación. Entonces son las tres cosas que a nosotros nos van a estar atacando cuando nos dé la reacción a una vacuna. Que es dolor de cabeza, pues paracetamol. Que es dolor en la zona, paracetamol. No, pues se me inflamó el brazo, paracetamol. Que nos dio fiebre, el paracetamol. Okay. Para los síntomas de la cara, como son escurrimiento nasal, ojitos llorosos, estornudos abundantes, tenemos loratadina, felinefrina, muchos medicamentos que son para eso. Entonces, depende de la situación, es el medicamento, pero las personas creen que tenemos que darles cosas de muy gran costo y de muy alto nivel. Claro, en cuanto les dan el medicamento más caro es porque me va a dar resultado inmediatamente o es lo que me va a curar, cuando realmente lo que te va a curar es la vacuna y que a veces, pues, si lo digo, pero a veces nos tenemos que aguantar ante estas pequeñas reacciones como el dolor de cabeza, este escurrimiento nasal, esos efectos que se están esperando, ¿no? Sí, claro que sí, efectivamente. Hay dolores tolerables que son molestos, pero con reposo ceden. Y que también la recomendación, doctor, aquí es que dependiendo la vacuna que se vayan a aplicar, que en ese mismo instante cuando le estén aplicando la vacuna se informen y pregunten a la persona o a la enfermera que se las está aplicando cuáles son esas reacciones, pero también qué pueden hacer. Bien lo ha dicho, en algunas podemos tomar paracetamol, en otras no, para que dejen esa desinformación a través de redes sociales y de la vecina, del amigo, que puedes tomar esto, pero también puedes hacer esto. Evitar esa desinformación y esa información basura y que directamente con la enfermera que les está aplicando esta vacuna, pregunten y tengan todas sus dudas resueltas. Sí, generalmente el aplicador, antes de darle algo, se le capacita, se le dice, la tienes que cargar de esta manera, se tiene que mantener a esta temperatura y se la vas a aplicar de esta manera haciendo tal técnica. ¿Por qué? Porque hay muchas técnicas de vacunación. Aparte de eso, pues también se le dice que ellos tienen que informar a la persona que le está aplicando qué es lo que le está aplicando, cómo se lo está aplicando, cómo se lo va a aplicar y tiene obviamente que pedir la autorización. Claro. Y ya después de eso pues ya se aplica y ya se les explica qué puede pasar, tener ciertas reacciones y qué es lo que puede tomar en caso de. Claro, y que bien lo han hecho en mi experiencia, de esa manera, con ese mismo protocolo, así lo realizaron. La persona quien me aplicó la vacuna con este protocolo del permiso, te muestran la jeringa, te muestran todo el producto, te piden el permiso y te aplican algo tan rápido y que, bueno, afortunadamente en mi caso no tuve ninguna reacción. ¿Es por alguna razón que no haya tenido alguna reacción o simplemente por...? Su sistema inmunológico. Okay. Y generalmente cuando nos vayan a poner alguna aplicación o vayamos a hacer algo, siempre tenemos que estar muy hidratados. A más hidratación, menos síntomas. Eso sí se ha visto.
Pueden tomar agua o vida suero oral, no los de sabor ni nada de esos que ya venden embotellados de sabor. Eso generalmente tiene mucho azúcar y lo único que hacen es deshidratar más. El vida suero oral es lo ideal cuando tengan diarrea, cuando estén deshidratados, vómitos, pueden estar tomando vida suero oral y eso ayuda, porque tenemos que recordar que la diarrea y el vómito son respuestas de nuestro cuerpo intentando expulsar algo. Pero eso también habla acerca de la aceptación que podamos tener en nuestro cuerpo con la vacuna. ¿Es bueno? Es normal, es Normal, aceptable. es aceptable. ¿Por qué? Porque es una respuesta inmunológica. Nuestro cuerpo recibe la señal de que esto no va aquí, sácalo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Pues vomítalo. Es como el reflejo de la tos. Pero es como no la rechaza la vacuna, o sea, no se expulsa, no... No, la vacuna como tal no, porque pronto recibimos información, que esa información va y se almacena. Lo que nosotros empezamos es que recibimos información de que esto no está aquí porque todavía lo está asimilando, lo está leyendo, lo está describiendo en sí mismo. Entonces lo reconoce, esto no va aquí, esto no es de aquí, sácalo. Y por eso es que ya tenemos ciertas reacciones con las vacunas. Y estamos hablando acerca de las reacciones de primera instancia, de las primeras horas hasta del primero o segundo día. ¿Podemos tener reacciones después de la semana de aplicarlos? En dado caso ser la primera dosis o la única dosis, ¿podemos tener reacciones después de los 21 días? Después de los 21 días puede no ser como tal la reacción, sino parte ya de algún proceso previo, puede ser otra infección de otro tipo, porque pues no solamente tenemos el COVID, sino que pues también tenemos influenza, tenemos dengue, tenemos muchas otras enfermedades que son del tipo viral que tienen la misma presentación. Nada más que pues nosotros los médicos estamos capacitados para distinguir entre una y otra. Claro. Ok, ¿y usted sabe el tiempo de efectividad que podamos tener con la vacuna? Hablando, por ejemplo, con la CanSino, que tuvimos una única dosis. ¿Cuánto tiempo nos va a durar este efecto de reducción de inmunidad? Ok. Al ser de una sola dosis, aproximadamente a las 3 semanas es cuando ya empezamos a tener la inmunidad. Pero como tal no tenemos un estudio a largo plazo que nos pueda decir en 6 meses hay que repetir la dosis. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Como en cualquier otra vacuna, tenemos refuerzos, que eso sí se podrían esperar que en algún momento se apliquen. Como los niños tenemos una vacunación al nacimiento y tenemos un refuerzo a los 4 o a los 6 meses, dependiendo de la vacuna, pero es eso, o sea, es un refuerzo. ¿Por qué? Porque ya tenemos una previa que necesita ser complementada. Y que por cierto también esta vacuna, no solamente la de COVID-19, sino también muchas otras vacunas que comúnmente se aplican en niños, tienen estos efectos, calentura, y que pues se nos olvida porque nos las pusieron muy de niños o de jóvenes, pero que esas mismas reacciones también las tenemos con esta misma vacuna. Sí. Y que tenemos que poner mucha atención cuál es la vacuna que nos están aplicando por este caso, que si llegara a haber alguna otra dosis, aplicárnosla. Sí, es muy importante saber eso, si es de una dosis, si es de 2 dosis, cuál es la que les están dando. Por eso se les da un comprobante, algunos los pueden descargar de internet, otros se los dan en físico. Sí. Generalmente, pero ahí se les informa cuál es la que se les está aplicando, cuándo se aplicó y si necesita un refuerzo o una segunda dosis. ¿Cuál es esta responsabilidad que tenemos a la hora de inyectarnos o de inmunizarnos con esta vacuna, doctor? Nosotros tenemos que recordar, nos están vacunando, pero no nos están inmunizando en ese momento. Esto es un periodo de tiempo. Si nosotros nos vacunan hoy, pero ya estoy vacunado, me voy a ir a una fiesta, me voy a ir a una reunión, voy a comer con mis compañeros que ya están vacunados, no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque todavía no estamos generando la inmunidad que necesitamos. Muchas personas dicen, no, pues a mí ya me vacunaron, puedo andar sin cubrebocas, puedo juntarme con mucha gente. Es muy diferente a una persona vacunada con muchas personas no vacunadas, a muchas personas vacunadas con una persona no vacunada. Okay. Lo que también llamaban inmunidad de rebaño, pero que está mal empleado
la lógica que tenemos aquí en México. Muy bien, entonces esta palabra de inmunidad de rebaño, ¿qué le parece si nos las define y nos las explica un poquito más en el siguiente bloque? Está con nosotros el doctor Miguel David Pérez de La Fuente, quien nos está hablando acerca de todos estos cuidados que debemos de tener después de la vacunación de COVID-19. Soy Bárbara Escalante, vamos a un corte promocional y enseguida regresamos a Buena Salud. Dichos y hechos. Mantener el cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestros cuerpos y mentes fuertes y claros. Ya estamos de regreso en Buena Salud y está con nosotros el doctor Miguel David Pérez de La Fuente, médico adscrito al Servicios Médicos de la UJAT. Y ya estamos en el último bloque. Doctor, vamos a recapitular todo lo que hemos comentado a lo largo de este programa, que es importante, sobre todo el que tenemos que hacer después de habernos vacunado. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos como sociedad, como individuo? Esto no va a terminar de un día para el otro, es algo que debemos de tomar en cuenta por siempre, o por lo menos de aquí a unos cuantos años, el seguirnos cuidando, el que a veces las consecuencias de no habernos lavado las manos, por ejemplo, las estamos recibiendo en estos últimos años, ¿no? Sí, la mala higiene fue el principal. La que tenemos nosotros es de que llego, veo mis manos, no se ven mugrosas. Pues no se ven mugrosas, pues sí, todavía aguanta. Puedo comer. Claro. Entonces no hemos tenido esa higiene. Entonces lo que tenemos que hacer, estemos o no estemos vacunados, es cubrebocas, sana distancia. No es lo mismo que estemos 10 personas en una habitación, que todos están vacunados, y una persona que no está vacunada, a estar 10 personas no vacunadas y hay una persona dentro de esas 10 que sí está vacunada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que muy probablemente de esas 10 personas que están ahí, 8, 7, 9 personas se puedan contagiar. ¿Por qué? Porque la mayoría no están vacunadas. A que en una transmisión que es diferente de 10 personas que están vacunadas y hay una persona que no está vacunada, es muy poco probable de que esa persona se contagie. Reduce la probabilidad. Reduce la probabilidad, no la elimina. Okay. Esto es una enfermedad que se va a quedar. La vacuna sí es una solución, pero a largo plazo, no inmediato. ¿Por qué? Porque no todos vamos a estar vacunados todavía. Es lo que pasó con todas las demás enfermedades que ya tuvimos y que ocupaban una vacuna. Fue una solución, sí, pero fue con el tiempo, no fue en el momento. Y que también se tiene que tomar en cuenta que si bien tenemos que regresar a esa sociedad, a esa interacción con la gente, tenemos que hacerlo de una manera totalmente diferente o con unas medidas específicas, continuar como usted lo dice. La aplicación de la vacuna nos reduce, la utilización del cubrebocas reduce, la utilización del gel antibacterial si no tenemos cercano un lugar donde nos lavemos las manos también reduce. Eso es algo que tenemos que implementar ya de aquí en adelante. Sí, la higiene es lo que va a ayudar a que las infecciones no se sigan transmitiendo. Por eso pues se inventó el drenaje, que pues es el invento más grande del mundo, es lo mejor, lo más higiénico. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que estar vigilando siempre? Nosotros mismos podemos tener lo que se llama oxímetro. El oxímetro es un aparato que capta o mide el porcentaje de oxigenación en nuestra sangre. Nosotros no podemos tener el 100%, pero podemos tener del 96 al 99%. Okay. ¿Eso qué significa? Nosotros respiramos una mezcla de gases, ¿no? Por eso no podemos tener el 100% de oxigenación. Okay. Pero menos del 96%, o sea, un 95, 94, 93% ya tiene que ser valorado por un médico. Aquí en nuestro Tabasco tenemos una unidad
que se llama unidad de hospitalización temprana. Esa está en la nave 3 del Parque Tabasco. Mucha gente la conoce como la burbuja. La burbuja. Entonces, en la burbuja, ¿qué es lo que se hace? Se intenta vigilar los marcadores de inflamación, lo que ya habíamos mencionado. Esta es una enfermedad que se basa en la inflamación. En la unidad de hospitalización temprana, lo que se hace es hospitalizar a las personas para ver sus marcadores de inflamación. Si están elevados, se pueden quedar 2, 3, 4 días más. Si ya están bien, pues se egresan. Es una unidad que pues da todo, medicamentos, alimentos, oxígeno en caso de requerirlo. En esa unidad no se intuba a nadie y no hay pacientes graves ahí. Todos son pacientes estables que se vigilan, se valoran y se egresan a su casa. ¿Cuál es la finalidad de esa unidad? Esa unidad lo que desea o su objetivo es que las personas no acaben intubadas. Muchas personas cuando llegan a un hospital no puede ser ingresada a una hospitalización. ¿Por qué? Porque no tienen síntomas graves. En la unidad de hospitalización temprana no. Con el simple hecho de ser positivo, se ingresa, se hospitaliza. Lo ideal o lo que se busca también es aislar a los casos. Tenemos casos positivos, se aíslan unos días, se le hacen estudios, radiografía, se ve que todo sea seguro para él y se egresa a su domicilio. La intención es que la persona no acabe intubada. Claro, se tiene que evitar eso, ¿no? Hablando usted del oxímetro, ¿este aparato lo podemos tener en casa? ¿Podemos, después de, ya a partir de hoy, por ejemplo, hacernos esa pequeña prueba del oxímetro todos los días? ¿A partir de cuándo? ¿Qué debemos saber al respecto antes de ir al hospital, por ejemplo? Siempre, cualquier síntoma hay que ir a los triajes respiratorios. Todos los síntomas de fiebre, tos, diarrea, vómitos, pérdida de olfato. Tienen que ir a una valoración. Los que tienen sus servicios médicos, pues sus servicios médicos tienen una unidad o un triaje respiratorio, que eso es lo que hace valorar si puede ser COVID o puede ser otro tipo de infección. El oxímetro es una herramienta muy buena, pero ¿qué es lo que depende? Depende mucho de su batería. Como son pilas, hay que tenerlo siempre cargado o con una buena pila. ¿Para qué? Para que dé una buena lectura. ¿Por qué? Porque si no está bien la pila, puede marcar o muy alto cuando la persona pues ya tiene datos francos de insuficiencia respiratoria, o puede marcar muy bajo y estar adecuado el paciente. Entonces nos podemos asustar solo si la batería está baja, por ejemplo. Sí, tenemos que estar muy pendientes de eso si lo tenemos en casa. ¿Lo podemos hacer todos los días? Sí, se puede hacer todos los días. ¿A toda la familia? A cualquiera, porque es un método no invasivo, no da un piquete, no da toques, no hace otra cosa más que medir. Importante, en las damas generalmente se les pide que no tengan las uñas pintadas. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es que tienen la lectura aquí arriba de la uña. Si la uña está pintada, generalmente no tiene una buena lectura. Como siempre es requerible que asistan o que se resuelvan estas preguntas con un especialista, con un médico antes de comprar, por ejemplo, un aparato como ese, como el oxímetro, o hacer o realizar algún otro tipo de acciones que no estén supervisadas con el médico. Exactamente. Doctor, también, si hay alguien que ya le dio COVID, ¿cuánto tiempo tiene que esperar para vacunarse? Se recomienda que sean de 3 a 4 semanas. ¿Por qué? Porque después del último síntoma y que ya marque un negativo por PCR, que es una prueba que mide si hay o no el virus. No es como las pruebas de antígenos, que esas lo que miden es si hay un resto, si hay una parte, una fracción o una memoria de ese virus. Entonces, que esa nos puede dar por el hecho de que ya tuvimos coronavirus, o puede que no haya nada. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo lo eliminó. La de antígeno no es tan efectiva, lo ideal es la PCR. Es así, porque es así, busca el virus como tal. Ok, doctor, y también, ¿cuáles son esos cuidados, ya para ir recapitulando, cuáles son esos cuidados específicos que debemos de cuidar después de la vacuna y ya como sociedad, como hábito que debemos de tener? Todos, sana distancia, use cubrebocas,
estarnos checando la temperatura. A veces las personas quieren que les tomen la temperatura de las manos o de los brazos. O en el supermercado, cualquier lugar que vamos, pues ya nos toman la temperatura y lo primero que hacemos es esto, ¿no? Exacto. Con el Eso brazo. no es una medida fidedigna. Es en la frente, depende también del tipo de termómetro. Si son infrarrojos, pues la frente, los oídos. Y si son de los digitales o de mercurio, es en la axila. ¿Cuál es el más recomendable? Los tres son recomendables, tanto el infrarrojo como el digital y el de mercurio. Nada más que dependiendo de la zona en la que se pone, porque no es lo mismo la temperatura de mi mano a la temperatura de mi frente. Ya. Doctor Miguel Ángel David Pérez de la Fuente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y por último, ¿cuál es el mensaje que ustedes le daría a la sociedad, a todas las personas que nos están viendo respecto a esta vacunación? Si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense. Siempre, siempre. Si es el riesgo de una unidad de cuidados intensivos al riesgo de un dolor de cabeza, pues 1000 veces me voy con el riesgo de que me dé un dolor de cabeza. A estar hospitalizado, imagínese. A estar hospitalizado. Tenemos un paciente en el Hospital Juan Graham que lleva 4 meses hospitalizado. Entonces, pueden llevar muchos meses. Claro. Entonces, puede ser mejor un dolor de cabeza de un día a una hospitalización de 4 meses. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Es bienvenido siempre en este programa Buena Salud. Y bueno, hoy hemos aprendido que así como es importante lavarse las manos, tomar agua, comer frutas y verduras para mantenerse sano, también es de suma importancia vacunarse. Recuerde que la manera en que vivimos este cambio define nuestro futuro. Muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Soy Bárbara Escalante. Esto es Buena Salud y nos vemos hasta la próxima emisión. Hasta luego.